Dale más tiempo a estos sentidos. Tenemos otro que yo no me acordaba haberlo estudiado por ningún lado. El nocicepción. Pero obviamente que al decirte lo que es, vamos a decir, obvio, pues todos lo tenemos desde chico, nos dimos cuenta. Que es el sentido del dolor. Cuando algo sentí un dolor chiquitito, además que el dolor es, desde el punto de vista de psicología, es un gran maestro y es un gran avisador de, si te duele la guatita, algo está pasando allá adentro. Si hace actividad física y el otro día te duele los músculos, es porque hay una actividad que se hizo. Pero está el otro dolor, que lo anduve buscando, ¿eh? No lo encontré. Ese dolor me duele que me hayas dejado. Oh, me duele el corazón, dice la gente. Hay algunos que dicen que el corazón no duele. Yo, por cosa lógica, básica, quizás puedo estar muy equivocado, yo digo, tiene que dolerse un músculo. Lo que sí los científicos han dicho que no duele, el cerebro. Han encontrado a personas con cuchillas clavadas acá y no tiene esa. Siento que ahí están todas las neuronas que tienen que ver con los nervios, pero parece que los que sienten son los axones, que los tenemos en todos lados. De ahí sale, van por la médula espinal y llegan a todo el cuerpo. Pero parece que bueno, hay que estudiar más. Pero lo que voy que el dolor, ese dolor interno que los poetas, los cantantes, también los victimizantes, la muestran mucho. Ese dolor interno que tiene que ver con sentimiento, con la emoción dolor, que es diferente a este otro dolor que hablamos acá, que es la percepción del sentido del dolor, que me duele algo físico, posiblemente va por esos dos lados. Pero también interesante darte cuenta por qué te duele algo, ya sea algo desde la emoción, del sentimiento, o algo físico. Cuando es algo físico te está dando una señal de. Vamos siguiendo, mira, recién llevamos 8. Este lo vas a entender al tiro por la palabra. La cronocepción, que lo decía yo delante, que lo dejé anotadito aquí, hay que hablar de ese tema, hay mucho que hablar de ese tema. Pero acá yo doy una mesura nomás, pues sí. Investigué en algunas cosas que no tenía mucha información para poder entregarla. Y eso es lo interesante, que me he tenido que dar el tiempo, porque quiero obviamente, de informarme para hablar un tema específico. Bueno, del estrés se daba mucha charla, entonces ya lo tenía acá adentro. Pero este tema lo encontré maravilloso cuando. Ese tema. Y como les dije, no sé si los dije o ahora se los digo, voy a empezar a dar estas conversaciones más largas. A mí me gusta dar charlas, capacitación y todo eso. Entre paréntesis, si a alguien le interesa, aquí estoy a disposición. Tenemos la cronocepción, el sentido del tiempo. Por ahí dicen que el que espera siente que el tiempo es muy largo. Y el que está apurado siente que el tiempo es muy corto. Y es una percepción del tiempo, que lo vamos a conversar. Entonces, también tenemos ese sentido de sentir el tiempo. Les comentaba, no sé si fue en un live o en alguno de los videos, que yo tenía un sentido del tiempo cuando estaba pintando. Me perdía en el tiempo, en el espacio, y no me daba cuenta que pasaban 2 horas, 3 horas. No sentía frío, no sentía hambre. Y ahí estaba, po. No sentía hambre, es decir, no tenía interocepción. Y el frío también tiene que ver con eso. Entonces, la cronocepción es sentir y percibir el tiempo. Es el sentido que te da la sensación de percibir el tiempo. Es re interesante. Termocepción. Cuando hablo de los 4 elementos en el cuerpo, hablo del fuego
¿Y dónde está en el cuerpo? Ahí está, po. La termocepción, la capacidad de percibir la temperatura. Y yo creo que no solamente interna, y ahí se mezcla con el otro concepto, interocepción, sino que la temperatura externa. Y eso nos ayuda mucho cuando somos cabros chicos, por ejemplo. Yo cuando cabro chico me quemé el trasero porque me caí a un brasero. Y eso no verso, me quemé el trasero por caerme en un brasero. Tenemos esa posibilidad. Yo a mis nietos y a mis hijos primero obviamente a mis nietos, cuando se iban acercando, los dejaba y yo los detenía un poquito y le colocaba la manito. Y les decía, caliente, cuidado, quema, quema, quema. Siempre cuento esto, ¿ah? Mi hija mayor estaba chiquitita y un día se le ocurre colocar un clavo en uno de los hoyitos del enchufe. En ese tiempo habían 2 hoyitos, ahora hay 3. Y yo le dije, ¿cómo metiste eso? Pica, pica, me decía. Lo tiene que haber colocado obviamente en el lado que te da el chancacazo. Pica, pica. Y yo obviamente agarré una cuestión, quizás le de haber hecho a sí mismo y saqué la cuestión. Pica, papá, me decía. Claro, po. Sintió la temperatura posiblemente, casi le quemó. Ustedes saben que quema la cuestión. Entonces tenemos esa termocepción, la capacidad de percibir, el sentido de percibir la temperatura externa, interna, y también es una precaución. Si se dan cuenta, estos sentidos son como una ampliación de otro sentido, digamos. Si sentí la temperatura externa, tiene que ver con él. Y es interesante como le pudiéramos dar tiempo, o cuando ocurre algo, date un clic, el insight, el darte cuenta. ¿Para qué? Oh, el viejito de las redes sociales dijo tal cosa. Ah, voy a percibir más, voy a escuchar más, voy a observar más, Date tiempo. Es parte de una experiencia muy loca, muy interesante. Muy interesante. Hace años atrás, cuando hacíamos teatro, voy a nombrar a 2 personas, que no creo que se molesten. Hacíamos teatro con, bueno, hay varios ahí mezclados, pero los 2 que nos enseñaban teatro en ese tiempo eran estudiantes de teatro, era el Daniel Muñoz y la Jimena Flores, San Fernandino. Una está en San Fernando todavía y el otro anda por el mundo. El cuequero ahora. Además de actor y muchas cosas más. Y la Jimena, que yo sepa, además de actriz y activista social, es muy, muy metida en la onda política. ¿Por qué les cuento esto? Porque nos hicieron una de las formas de percibir los sentidos, nos tapaban los ojos y te colocaban en la lengua sal, azúcar, vinagre, diferentes cosas. Y vais reaccionando. Y eso, que es un sentido que vamos a hablar más rato, ahí lo dejo, te da una posibilidad de. Porque vas sintiendo diferentes formas. Y ocurre también con el tacto. Ocurre también, por ejemplo, sin incomodarse, no quiero incomodar a nadie, pero a mí el reggaetón no me llega. Más allá que también podemos hablar de los sonidos, que tienen que ver mucho con el primer chakra, los golpes, pum, 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 el primer chakra. En cambio, los sonidos sutiles, como el violín, el último chakra, tiene que ver lo más sutil, lo más elevado, sin ser uno mejor que el otro, cada quien con su gusto. ¿Por qué le digo esto? Porque deberíamos darnos el tiempo, insisto en lo mismo, en percibir más.